Rápidamente con otro ejemplo más de la resolución de problemas. Esta vez lo vamos a aplicar a lo que es la geometría. Dice ángulos complementarios. Si el ángulo A y el ángulo B son complementarios, primeramente, ¿qué son complementarios? Esto es muy importante. Los ángulos complementarios son los que suman 90 grados. Es decir, por ejemplo, si alfa más beta suman 90 grados, entonces se dice que alfa y beta son complementarios. Lo vamos a escribir bien esto de acá. Entonces son complementarios. Muy bien, y dicho sea de paso, en el siguiente ejemplo también vamos a ver esto. Si alfa más beta suman 180 grados, entonces estos dos ángulos son suplementarios. Tal vez esto ya lo sabíamos, pero bueno, para que no haya ninguna excusa de que el problema no se entendió. Vamos a hacer entonces, dice, A y B son complementarios y el ángulo B es el ángulo B es 42 grados mayor que el ángulo A. Determine las medidas de los ángulos A y B. Esto está demasiado sencillo, la verdad, sí está muy fácil. Ángulo A, ángulo B. Ahora me dice que el ángulo B es 42 mayor que el ángulo A. En otras palabras, B depende del valor de A, ¿no ve? Entonces, como A no depende de nadie, le voy a poner X. Y el valor de B va a ser X más 42, porque me está diciendo eso, ¿verdad? Que B es 42 más que A. Y como A es X, entonces B va a ser X más 42. Y dice, determine las medidas de los ángulos A y B. Entonces está bastante sencillo. Me dice que son complementarios. Si son complementarios, entonces tienen que sumar 90 grados, ¿verdad? Entonces A más B va a ser igual a 90. A vale X y B vale X más 42, ¿no ve? De esto de acá. Eso es igual a 90. Esto simplificando un poco, 2x y el 42 va a venir a restar y me va a quedar aquí, si no me equivoco, 48. Luego el 2 va a ir a dividir y me va a quedar 48 entre 2, 24. Muy bien, con esto yo ya tengo que x es 24. Por lo tanto, de aquí yo puedo deducir que el ángulo A me dice que es x, ¿cierto? Entonces el ángulo A va a ser 24 grados. Y el ángulo B va a ser x más 42, que en este caso sería x 24 más 42. Y de ahí podemos saber que el ángulo B va a ser 66, ¿verdad? 66 grados. Listo, ya hemos visto. Lo primero, entender el problema. Entender, ¿verdad? Luego, plantear el problema. El planteamiento sería eso. Luego, resolver el problema, que es lo que hemos hecho, la resolución de esta ecuación. Después, comprobar las soluciones. Comprobaremos. Dice que A y B tienen que ser complementarios, ¿verdad? Entonces, A más B tendrían que sumar 90. 66 más 24 es justamente 90 grados. Entonces ya hemos comprobado que las soluciones están bien, ¿cierto? Y por último, responder. La respuesta sería algo así, como que podríamos, como son valores numéricos, directamente lo podemos poner esta vez así. Y B es igual a 66 grados. Eso sería. Vamos a hacer un ejemplo más, un último ejemplo. Como este video es corto, lo vamos a hacer aquí mismo. Ángulos suplementarios, dice. Los ángulos C y D son suplementarios y la medida de los ángulos C, del ángulo C sería, ¿no? Es 6 grados mayor que el doble de la medida de D. Casi lo mismo que el anterior, ¿no ve? Ahí tenemos un ángulo C y un ángulo D. Y me dice que el ángulo C es 6 grados mayor que el doble de la medida D. En otras palabras, C depende del valor de D. Entonces a D le voy a poner X porque no depende de nadie. Y ahora voy a escribir, voy a plantear cuánto sería C en términos de X. Y me dice C es 6 grados mayor que el doble de la medida del ángulo D. La medida del ángulo D es X. El doble sería
2x y me dice que C es 6 grados mayor que esto, entonces va a ser el doble más 6. Muy bien, ahí ya está el planteamiento. Ahora me dice determine las medidas. Hay que ver que C y D son suplementarios, por lo tanto C más D van a sumar 180 grados, eso es lo que se ha dicho, ¿no ve? Complementarios suman 90 grados y suplementarios suman 180. Entonces, a partir de aquí, yo en lugar de C voy a escribir su equivalente, que sería 2x más 6, ¿verdad? Esto de acá. Y en lugar de D, su equivalente, que sería x, esto de acá. Y eso es 180 grados. Ahí 2x más x sería 3x. Y el 6 va a ir a restar y me va a quedar 174, ¿verdad? Podemos ponerle grados si queremos. Luego el 3 va a ir a dividir y me va a quedar 174 grados entre 3. Y por lo tanto x va a ser, si no me equivoco, sería 60, 58. Por si acaso lo vamos a comprobar. Sería 174 entre 3, 58. Entonces está bien. Entonces esto va a ser 58 grados. Listo. Pero este no es, ojo, este no es el resultado. Muchas veces he visto que varios de mis estudiantes lo han dejado directamente ahí y ya no tocaron nada más. Ese no es el resultado. No me está diciendo cuánto vale un tal X, me está diciendo cuánto valen C y D. Entonces, yo sé, yo sé que C es igual a 2x más 6, dice ahí arriba, ¿verdad? 2x más 6. Y D es igual a x. Por lo tanto, C va a ser igual a 2 y en lugar de x voy a poner el valor que hemos encontrado, 58 más 6. Entonces C va a valer 58 por 2 sería 116, más 6 sería 122. Y como es un ángulo, estamos hablando de grados. Y D va a valer simplemente el valor de x, 58 grados. ¿No ve? Muy bien. Entonces yo ya entendí lo que es el problema, yo ya planteé el problema, yo ya resolví el problema, ahora compruebo las respuestas y me dice que estos dos ángulos son suplementarios, entonces tienen que sumar 180. Y si yo sumo 122 más 58, me da exactamente 180, ¿no ve? Entonces estas respuestas son correctas. Y responder el problema sería directamente esos dos valores, porque en este caso son valores netamente numéricos, ¿verdad? Eso serían los primeros ejemplos. Ya vamos a hacer más videos. Con esto se viene la segunda temporada de esta serie que es un poquito larga porque es bien importante que aprendamos a resolver problemas. ¿Sí? Entonces, hasta ahí por ahora.